Derechos humanos. Los derechos humanos tienen una larga historia. En un principio eran derechos solo individuales, después pasaron a ser derechos sociales. El origen moderno de los derechos humanos está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaborados por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. A partir de entonces, los derechos humanos se han ampliado considerando tanto los derechos civiles y políticos como los derechos sociales, económicos y culturales de grupos de personas o colectivos. En México, los derechos humanos se señalan en la Constitución de 1917, en los derechos políticos y sociales de los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, después de la década de los 60, se presentaron varias acciones de autoritarismo de Estado que, aunadas a las transformaciones de la economía mexicana, desembocaron en el empobrecimiento de la población y llevaron a las organizaciones sociales a formar centros de derechos humanos en la década del 80. En medio de la crisis económica y política que se vivía en los 90, se crean instituciones por parte del gobierno como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fundada en 1992. Después de la masacre del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, el autoritarismo de Estado no disminuyó, sino que aumentó hacia los movimientos populares de todo el país. Dentro de este contexto, el Estado recurre a la desaparición forzada de personas de oposición política. Cabe aclarar que el Estado no puede atentar contra los derechos humanos de los ciudadanos, aunque se opongan a su política, y aún en las guerras existen mínimos derechos humanos, establecidas en la Convención de Ginebra, que no fueron respetados por el gobierno, que debería ser el que garantice los derechos humanos de su población. Los familiares de los presos y desaparecidos políticos se organizaron para hacer respetar los derechos humanos. Una organización relevante fue el Comité Eureka, formada por familiares de presos y desaparecidos políticos que hoy en día, junto con otras organizaciones sociales, mantienen la consigna de justicia y de presentación con vida de los desaparecidos políticos. Por otro lado, un segundo elemento que está presente en los derechos humanos en el México actual surgió dentro de la Iglesia, a través de una corriente de pensamiento y práctica social comprometida con la causa de los pobres, conocida como la Teología de la Liberación, que tuvo entre sus exponentes al obispo de Cuernavaca, Morelos, Sergio Méndez Arceo, y al obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el guanajuatense Samuel Ruiz García, así como Raúl Vera, quienes encabezaron la formación de diversos centros de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fraiba, fundado en 1989. Estos centros atienden problemas sociales como la migración, discriminación, etc. Por último, las políticas económicas neoliberales favorecen la violación de los derechos humanos mediante el despojo de tierras a campesinos. Además, al no considerar la opinión de las comunidades y pueblos que son afectados por la elaboración de proyectos como presas, carreteras, acueductos, etc. Ante esto, se crearon organizaciones que asumen la defensa de los derechos humanos de los pueblos y comunidades como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyán,